Vamos a conversar con el parlamentario Gino Costa, además integrante de la Comisión de Constitución del Congreso, donde se están viendo cómo está usted. Gino, gracias por estar con nosotros, donde se está viendo mucho entusiasmo. Ya hay 12 proyectos de ley, estamos hablando de bicameralidad, estamos hablando de que las elecciones primarias ya fueron. Hay mucha efervescencia, al parecer, en esa Comisión de Constitución. Y yo quería preguntarle si esa efervescencia usted la observa bien encaminada. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, gracias por tu invitación. Mira, ya se instaló la Comisión de Constitución y he tenido una buena impresión de la actitud de todos sus integrantes. Está presidida por el congresista Omar Chejade, que tiene un compromiso con la reforma política y electoral, y en la sesión de instalación enunció un poco cuáles eran los grandes temas. Y hemos convenido además que esos grandes temas tienen que ser, digamos, puestos en un cronograma, ponerles tiempo para su discusión, dándole prioridad, por supuesto, a los asuntos más urgentes, por ejemplo, definir si vamos a tener primarias o no, si no hay primarias, entonces, cómo serán las internas, si serán organizadas por la OMPE o no, o si las organizarán los partidos. Todos esos asuntos están hoy día en la agenda pública. Partido Morado ha presentado una propuesta para tener elecciones, que las primarias se posterguen hasta el 2022 por razón de la pandemia, y que tengamos unas primarias que sean internas, que sean organizadas por la OMPE, donde cada militante tenga un voto, pero que quien organice las elecciones y cuente los votos no sean los partidos, sino sea la OMPE, en todos los partidos. Y que esas elecciones, además, por razón de la pandemia, sean no presenciales y haciendo uso del voto electrónico. Como no son muchos los que votan en este tipo de elecciones, la OMPE ya ha organizado en colegios profesionales como el Colegio Médico, el Colegio de Ingenieros, algunos clubes del país, este tipo de elecciones en los últimos 10 años, y ha ido muy bien. Entonces podríamos tener elecciones no presenciales y electrónicas para elegir a los candidatos de los partidos para las próximas elecciones, pero manteniendo la paridad y la alternancia. Ese es otro tema de discusión. Nosotros en la bancada morada sostenemos que se tiene que ir, digamos, al 100% a la paridad de alternancia. Esto es 50% mujeres, 50% varones, y alternados en las listas electorales. Y está por discutirse también si hay voto preferencial o no. Si el voto preferencial se elimina en esta oportunidad, o si se mantiene hasta que no tengamos elecciones primarias que sean abiertas, simultáneas y obligatorias. Esos son los grandes temas en este momento, pero también está en la agenda que regresamos al sistema bicameral con un Senado que revise las decisiones de la Cámara de Diputados, si vamos a darle el voto a los peruanos en el extranjero o no, y crear un distrito electoral especial para que no solo voten, sino tengan 1 o 2 representantes en el Congreso. Eso es lo que nosotros sostenemos en la bancada morada. También favorecemos el regreso a la bicameralidad. Necesitamos además una norma que desarrolle la reforma constitucional sobre financiamiento. Acuérdate que ahora en las próximas elecciones ya no habrá acceso privado a la radio y la televisión, o sea, tú no puedes pagar para... eso lo va a pagar el Estado. Entonces necesitamos ampliar la franja, porque la franja era, digamos, muy delgadita, si tú quieres, considerando que el grueso del acceso a la radio y televisión se hacía con financiamiento privado. Ahora que no tendremos ese financiamiento privado, hay que regular una franja más generosa, y otros asuntos referidos a financiamiento de los partidos. Todo esto está en agenda y nos hemos comprometido, ¿no es cierto?, a ponerlo en un cronograma que sea público, para que el público también pueda, por supuesto, participar de este debate fundamental. Tenemos hasta septiembre para hacer esos cambios, Enrique, y eso es bueno, eso es saludable, porque necesitamos un debate en profundidad con activa participación ciudadana. ¿Cómo hacer con el tema del cronograma electoral como tal? Especialistas como Fernando Tuesta señalan que la transmisión de mando en julio te da cierta holgura, incluso de repente para pegar
más las fechas de las elecciones. Él incluso va hasta la propuesta de que volvamos pues a una sola vuelta, que eliminemos pues ya la segunda vuelta, porque en fin, él bueno tiene sus razones para explicar por qué los electores se concentran en torno a los candidatos con mayor posibilidades cuando hay una vuelta, en fin. Yo sé que eso todavía es más remoto, pero el tema del cambio de cronograma se está estudiando. Nosotros coincidimos con Fernando Tuesta que si hay una fecha que no se puede cambiar es la del 28 de julio del 2021. Como ha dicho el presidente, además en esa fecha tendremos nuevos presidentes de la República y nuevos congresistas. No hay ninguna discusión sobre eso. Ahora, la fecha del 9 o el 10 de abril sí podría modificarse. Y habría que ver si es necesario hacerlo o no. Lo ideal sería no modificar nada, pero si eso nos da un poquito más de margen, sobre todo a los organismos que tienen que organizar las elecciones, yo creo que no habría ningún problema si nos lleva a tener nuevo presidente y nuevo Congreso el 28 de julio. Y lo segundo, Fernando también tiene una propuesta para tener una sola vuelta en la elección presidencial y no dos. Ese es un cambio ya mayor. Creo que sería una alternativa solo si no tenemos tiempo para hacer dos vueltas. Pero en principio no creo que sea necesario. Vamos a discutirlo con los organismos electorales que tienen que venir al Congreso y decirnos si pueden hacer dos vueltas electorales. Si fuera muy difícil, entonces, bueno, tendrá que ser una, pero creo que lo ideal es no hacer un cambio de tanta profundidad, ¿no es cierto?, en estas circunstancias. Y más bien atenernos a las propuestas formuladas por la Comisión Tuesta en relación con todos los otros temas, bicameralidad, participación ciudadana, grupos especiales, ¿no es cierto?, cómo hacer para que los internos o los hospitalizados o los peruanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, cómo hacer más eficiente la votación el día de las elecciones, retribuir a quienes participan en las mesas para que no tengamos los problemas de que la gente no quiere participar en la mesa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están en la agenda y yo he visto una buena actitud. Es verdad que esa buena actitud viene después de que en la Junta de Portavoces la semana pasada se intentó, ¿no es cierto?, llevar al Pleno, sin discusión en comisiones, la eliminación de las primarias en estas elecciones, y también el cuestionamiento a la paridad y a la alternancia al 100%, ¿no? O sea que, digamos, tenemos que estar vigilantes, pero la reunión de instalación de la Comisión de Constitución ha sido positiva y ojalá que acordemos un plan de trabajo y un cronograma y que podamos ver esto, Enrique, junto con otras tareas que son fundamentales para la democracia, como tú has dicho, que son tareas de control político. El Congreso tiene que revisar los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario, que son 68. Tiene que revisar los decretos de urgencia emitidos durante la emergencia. No tenemos el número exacto todavía, pero son varios. Y los decretos legislativos, ¿no es cierto?, emitidos en el marco, de la delegación de facultades otorgadas por este Congreso. O sea que ahí hay una segunda gran labor de la Comisión de Constitución que tiene que ver con control político y revisión de la labor legislativa del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, no te olvides que este Congreso debería tener las condiciones y la capacidad de nombrar a 6 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, que es en la práctica es la última instancia del sistema de justicia en el Perú, o sea que es fundamental, sobre todo de cara a los procesos anticorrupción, que seguramente muchos de ellos terminarán en el Tribunal Constitucional. Y entonces el Congreso lo que tiene que hacer es no solo nombrarlos, sino definir primero la regla de juego para esa elección. Recuerda que la disolución del Congreso sobrevino como consecuencia de una discusión sobre cómo elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que ahí tiene 3 grandes temas, ¿no? La reforma política electoral, la revisión de decretos de urgencia y decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo y el nombramiento del Tribunal Constitucional. Yo creo que de aquí a julio del próximo año es una agenda bien abultada que requiere un cronograma bien ordenado, ¿no es cierto?, para que todos estos asuntos sean parte, como digo, del debate público, ¿no?, y no sean asuntos que se resuelvan exclusivamente
a puerta cerrada en el Congreso. Una agenda que podría efectivamente llevarse prácticamente pues todo el tiempo incluso si se hace de manera ordenada. Hay un tema de fondo que yo quería comentarle que es probablemente una consecuencia inesperada de la pandemia. Ustedes tienen 9 congresistas pues diagnosticados con COVID-19. Por supuesto se les desea pues a todos la más pronta mejoría, pero también da a pensar de que de repente algunos congresistas no se han estado cuidando, ¿no? Como deberían, o no se tomaron en serio, ¿no? esta situación. Pero el hecho es que toda esta virtualización del proceso de repente, bueno, también obliga al Parlamento a efectivamente a utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no? A ser probablemente más eficiente, a darle a la ciudadanía una imagen, como digo, menos ornamental, ¿no? O sea, más a ir al fondo. No sé si usted comparte por lo menos una esperanza que de esto pues pueda salir una praxis parlamentaria más acorde a nuestros tiempos. Enrique, en primer lugar no son 9, sino ya 10. Hoy día se ha anunciado un décimo. Un congresista de Podemos Perú cuya identidad no se ha revelado, pero es el décimo. El país que más congresistas contagiados tenía era Brasil, que es un país 7 veces más grande que el Perú, en términos de población y con un congreso bicameral y casi alrededor de 1000 congresistas, ¿no? De manera que, o sea, lo que hemos tenido acá ha sido resultado, yo creo, de una falta de cuidado por parte del Congreso, haber pensado que porque éramos congresistas estábamos, digamos, tenían inmunidad. Inmunidad en ese caso contra el coronavirus. O sea, pero estaba claramente anunciado por el gobierno que había que cumplir las disposiciones de aislamiento social que eran obligatorias para todos. Yo creo que ahí erramos y estamos pagando las consecuencias. Pero hoy día, felizmente, el Congreso está operando no de manera plena, pero casi, ya se están instalando las comisiones. Yo soy parte de la Comisión de Economía y nos reunimos mañana por segunda vez, ya se instaló Constitución, ya tenemos la comisión especial para ver en la pandemia, y se están instalando todas las comisiones. O sea que se ha demostrado que podríamos funcionar virtualmente. No es lo ideal, digamos, no es tan cómodo como las reuniones presenciales, pero en medio de la pandemia es ideal, digamos. No hay nada mejor porque nos protege. Se dudó de eso al principio y yo creo que fue un error. Se dijo que necesitábamos mucho tiempo para entrar a operar virtualmente. La verdad que en muy pocas horas hemos sido preparados para utilizar estos medios y hoy día estamos funcionando así y yo creo que tenemos que seguir funcionando así hasta que no estén restablecidas las condiciones para tener reuniones presenciales. Yo creo que el Congreso podría seguir operando así algún tiempo, porque no queremos que ocurran nuevos contagios. Para terminar, el Congreso le ha solicitado al presidente de la República una definición sobre la ley de retiro de las AFPs. El Partido Morado tuvo pues una votación que en este caso no fue uniforme. ¿Tienen una postura ante el tema ahora? Mira, nosotros hemos tenido una posición institucional. Nos parecía que no era conveniente adoptar una medida de ese tipo. Es verdad que a la hora de la votación la bancada se partió, pero la mayoría votó en contra de esa decisión porque el Ministerio de Economía sostenía que no era conveniente, el Banco Central sostenía que no era conveniente, la Superintendencia de Banca y Seguros sostenía que tampoco lo era, las AFPs no habían sido consultadas, es decir, fue una ley muy rápida, muy atolondrada, y creo yo muy populista. Está en manos del gobierno decidir si la va a observar o no, y tiene el plazo suficiente para hacerlo. Me parece que no venía al caso que la Junta Directiva le haga saber al presidente que son de la opinión de que debe promulgarla. Esa es una prerrogativa del presidente. El Congreso no le puede decir, oye, usted promulgue. El presidente está estudiando dentro del plazo constitucional que tiene si promulga, que es una prerrogativa suya, o si lo observa, que es otra prerrogativa constitucional. De manera que a mí no me parece... Entiendo que hay una mayoría casi absoluta, ¿no? Casi hubo unanimidad en el Congreso ese día a favor de esa norma.
pero el Ejecutivo está actuando en el marco de los márgenes que da la Constitución y no viene al caso que el Congreso lo presione. Muy bien. Muchas gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche en esta distancia virtual. Gracias por estar con nosotros en Caracas. Gracias, como siempre. Enrique. Un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes por acompañarnos también.